Listo, entonces nuevamente buenas tardes. Vamos a iniciar con la temática del último módulo. Corresponde a aplicaciones de la integral. Digamos que así le vamos a llamar a este módulo. Pero pues también tiene una partecita que tiene que ver con sucesiones y series, que explicaremos más adelante para qué sirve. ¿Vale? Bueno, entonces iremos viendo diferentes casos, diferentes situaciones en las que uno puede aplicar la integral definida. La primera de ellas es el cálculo de área entre curvas, ¿no? Yo tengo una figura que está definida, pues está mejor que se encuentra que corresponde al área acotada entre dos curvas. Yo puedo calcular el área entre esas dos curvas mediante la integral de la resta de las funciones, dejando la función mayor, la función que está por encima de primeras, menos la función que está por debajo de segundas. Y esta resta se va a integrar entre esos intervalos, entre A y B. ¿Listo? Para que se pueda usar eso, digamos que esta es la fórmula en la que ciertas herramientas computacionales, como CorelDRAW, por ejemplo, utilizan para determinar cuál es el área que uno encierra entre una región. Claro, no lo hacen a partir del teorema fundamental del álgebra, sino lo hacen a partir de sumas. Lo que empiezan a hacer son cálculos de áreas chiquitos, pero la idea es esa. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos objetos que construimos mediante herramientas computacionales y que están definidos a partir de funciones, la forma en la que uno podría calcular el área de esas regiones sería mediante esa resta de funciones. Entonces veamos este caso. Dice, hallar el área acotada por las curvas f de x igual a x al cuadrado más 2x y g de x igual a 4 menos x al cuadrado en el intervalo de menos 1 a 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la gráfica dividida en dos tramos, ¿sí? El primer tramo es desde menos 1 hasta 1 y el segundo tramo desde 1 hasta 2. ¿Por qué decimos que está definida en dos tramos? Porque justamente hay dos secciones en las cuales el orden de las funciones cambia. Si no cambiara el orden de las funciones, no habría problema. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la gráfica es así, la gráfica es así, la otra es, por ejemplo, la recta que tiene esta forma. Pues no sería necesario, podríamos decir que sería directamente desde A hasta B. ¿Por qué? Porque la función negra siempre está por encima y la función roja siempre está por debajo. Pero en el caso que en un intervalo la función cambie, bueno, el orden de las funciones cambie, ahí nos tocaría plantear una nueva integral. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, según la formulita nos dice lo siguiente, que el área acotada por esas curvas sería igual a la integral de menos 1 hasta 1, la integral de menos 1 hasta 1 de la función mayor. Entonces la función mayor aquí entre menos 1 y 1 es la gráfica azul. O sea, sería 4 menos x al cuadrado menos la gráfica de color negro.
La gráfica de color negro sería x al cuadrado más 2x. Entonces menos la gráfica de color negro sería x al cuadrado más 2x por el diferencial de x más, y aquí tendríamos la segunda integral. La segunda integral sería haciéndolo directamente entre 1 y 2 más la integral 1 y 2. ¿Y qué es lo importante acá? Que cambiaron el orden, ¿no? La función negra ahora es la que está por encima y la función azul ahora es la que está por debajo. Ahora sería x al cuadrado más 2x menos la gráfica azul, que sería 4 menos x al cuadrado, diferencial de x. Y listo, esa sería como la única parte extraña. ¿Bien? Tener en cuenta que cuando tenemos la gráfica que está acotada entre dos regiones, se resta la de arriba con la de abajo, manteniendo el orden de la mayor y la menor. Entonces, la mayor es la de arriba, la menor es la de abajo. Y listo, vamos a aplicar distributiva y haríamos las integrales. O sea que esto sería integral de menos 1 hasta 1 de esta expresión, 4 menos x al cuadrado. Aplicamos aquí la distributiva del menos. Entonces quedaría menos x al cuadrado menos 2x, diferencial de x, más la integral de 1 y 2 de la función mayor, que es x al cuadrado más 2x. Y ahora este menos entra aquí a distribuir. Ya, menos 4 más x al cuadrado, diferencial de x. Hacemos la suma de términos semejantes. Sería integral de menos 1 hasta 1. La constante pues queda igual, 4. Ese término de menos 2x también queda igual, sería menos 2x. Y aquí tendríamos menos x al cuadrado menos x al cuadrado, sería menos 2x al cuadrado. Por el diferencial de x, más la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más x al cuadrado sería 2x al cuadrado más 2x menos 4, diferencial de x. Y listo. Solo nos tocaría hacer esas antiderivadas. ¿Cuánto daría la primera antiderivada? ¿Cuál sería la integral de 4 menos 2x menos 2x al cuadrado? ¿Cómo nos quedaría esa antiderivada?
¿no? ¿No? Ahí faltaría la del 4, pero también estaría correcto. Sería integral de 4x, de 4 sería 4x. Y aquí estas dos antiderivadas serían las que nos comparte su compañero Diego ahí en el chat. La de menos 2x sería menos 2x al cuadrado sobre 2. Y la de menos 2x al cuadrado sería menos 2x a la 3 sobre 3, evaluando entre menos 1 y 1. Más. Y hacemos la otra integral. La otra integral, si se dan cuenta, son los mismos términos, solo que están con signos opuestos. O sea que eso sería x a la 3 sobre 3 más 2x al cuadrado sobre 2, 4x, evaluando la x entre 1 y 2. Y listo. Lo único que tendríamos que hacer por el teorema fundamental del cálculo es empezar a reemplazar en cada uno de los extremos. Entonces, si reemplazamos en 1, bueno, aquí va a haber algo que podemos simplificar. El 2 con el 2 se simplifica. Entonces, si reemplazamos por 1 sería 4 por 1, 4. Sería 4. Menos 1 al cuadrado sería menos 1. 1 al cubo sería 1 por 2 tercios, sería 2 tercios. Con el menos, pues menos 2 tercios. Menos cuando se reemplaza el límite inferior. Si se reemplaza el límite inferior, tendríamos que sería 4 por menos 1, menos 4. Reemplazamos aquí. Menos 1 al cuadrado daría 1. Y con este menos 1, para el de acá, menos 1 al cubo, menos 1. Por menos 2 tercios daría más 2 tercios. Más 2 tercios. Luego, vamos a evaluar en 2. ¿Cuánto nos da la evaluación de cada término cuando x vale 2? Entonces los de ahí en el chat. Ya regreso hoy por
¿no? Ok, 16 tercios, correcto. Sería 2 al cubo, 8 por 2, 16, entonces 16 tercios. Vamos a poner más, paréntesis, 16 tercios. 2 al cuadrado daría 4, más 4. Y menos 2, menos 4 por 2 daría menos 8. Claro, como yo sé que ustedes están súper, súper, súper juiciosos, ya sabemos cuánto va en 1, ¿no? Pasamos en 1, ¿cuánto les dio? Bueno, la ventaja en 1 es que es fácil, entonces sería 2 tercios. Ya 2 tercios. Repasamos en el segundo por 1, 1 al cuadrado pues sería 1. Y en el tercero sería menos 4 por 1, que sería menos 4. Y simplemente vamos a hacer esa operación y nos daría la respuesta. Listo. Ustedes van haciendo los de color negro y yo voy haciendo los de color verde. ¿No? 4 menos 1, 3. 3 menos 2 tercios daría 7 tercios. 7 tercios menos. Ustedes me cuentan cuánto da acá. Más 16 tercios más 4. 12 más 16, 28. 28 tercios menos 8, 4 tercios. ¿Cuánto les dio lo que estaba ahí en color negro? Paréntesis, ¿cuánto? Bueno, menos 4 menos 1 haría menos 5. Menos 5 más 2 tercios serían menos 13 tercios. Ya menos 13 tercios. Y para el otro, se dan cuenta, son los mismos números de aquí, pero con signo opuesto. O sea que esto daría menos 7 tercios. Y por tanto la operación sería 7 tercios más 13 tercios más 4 tercios más 7 tercios. Y al estar todo en tercios, pues sumamos solo los de arriba. 7 más 13, 20, más 4, 24, más 31. Entonces tendríamos que el área acotada por esa curva sería 31 tercios. ¿No? ¿Preguntas? ¿Está claro hasta ahí? Vamos hasta ahí bien. Listo. Siguiente aplicación. La otra aplicación que vamos a ver son los famosos sólidos de revolución. Un sólido de revolución, digamos que matemáticamente consiste en tener una región que está acotada entre en un intervalo, está acotada por una o dos funciones,
y que se gira alrededor de un eje particular. Como caso especial, es como si trabajáramos en un torno, perdón, en una fresa. Entonces la idea es que colocamos el objeto sobre la fresa, empieza a girar sobre su propio eje y nosotros vamos con ciertos instrumentos modelando la forma que va a tener el objeto. Va a ser un objeto tridimensional, pero con unas capas circulares, ¿no? Cualquier objeto que se pueda hacer de esa forma, hecho por capas circulares, se llama un sólido de revolución. Entonces, hay tres formas diferentes de calcular el volumen del sólido de revolución. No porque sean formas diferentes, solo que aplican para condiciones diferentes. ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles son. La primera corresponde a lo que se llama el método de los discos. Entonces, cuando hablamos del método de los discos, estamos pensando en una región, como la que aparece aquí en pantalla, entonces nosotros queremos coger como esa laminita y girarla alrededor del eje X. Realmente puede ser alrededor de cualquier recta, no importa. En este caso, pues está revolucionada respecto al eje X. ¿Cuál es la principal característica para sabernos que nosotros podemos usar esta fórmula? Que el eje de revolución corresponde a uno de los bordes de la figura. Es decir, en este caso, como se está presentando, estamos girando con respecto al eje X. Entonces, este pedacito de recta corresponde a uno de los lados de la figura. ¿Eso qué evita? Que cuando gire se generen huecos. Adentro no van a quedar huecos, el objeto va a quedar completamente sólido. La gente quedaría como este, ¿no? Entonces se va a evitar de que se produzcan huecos. Si no llegamos a tener esa condición de que el eje de revolución sea uno de los bordes, vamos a ver otras fórmulas diferentes. Entonces, cuando se aplica el método de los discos, la forma en la que se calcula el volumen es la siguiente. El volumen es simplemente pi por la integral de la función al cuadrado por dx. ¿En qué se basa esto? En que si lo vemos localmente, esa región que está aquí en rosadito sería algo así. ¿No? Es decir, estamos pensando en un disco. Si estamos pensando en un disco, ¿cuál es el volumen de un disco? Bueno, perdón, de un disco cilíndrico. ¿Cuál es el volumen de un disco cilíndrico? El volumen de un disco cilíndrico sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, justamente, la función tomaría ese concepto de radio y el diferencial sería la altura. Y recordemos que la integral lo único que es una sumatoria finita, bueno, una sumatoria continua de esos pequeños volúmenes. Entonces, por esa razón, esa sería la forma de calcular el volumen del sólido de revolución. Entonces, lo vamos a aplicar para este caso. Dice, hallar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada
por la gráfica de la función f de x igual a 4 a de x igual a x raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado en el intervalo de 0 a 2 al girar la región alrededor del eje x. Listo. Más o menos, pensamos que la curva tiene como esta forma. Pensamos en una proyección, perdón, en una reflexión, y lo que nos quería sería un sólido como característica. ¿No? Importante tener en cuenta que es un objeto sólido, no es hueco ni nada, por dentro no tenga nada, sí, sí lo tiene, porque justamente toda esta región también hace parte del sólido. Bueno, pues vamos a calcularlo. Y realmente es sencillo. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que el volumen es igual a pi por la integral en el intervalo en que la región está definida. En este caso la región está entre 0 y 2. O sea que sería la integral desde 0 hasta 2 de esta función, ¿no? Elevándola al cuadrado. Al cuadrado diferencial de x. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando tomamos la función y la elevamos al cuadrado? Que nos va a permitir hacer la integral mucho más fácil. Bueno, se podría hacer el cambio de variables si ya salía entre las opciones, pero la idea es aquí aplicar este cuadrado. O sea que por propiedades del cuadrado, el cuadrado de una multiplicación es el producto de los cuadrados. O sea que eso sería al cuadrado por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y aquí la ventaja es que con este cuadrado y esta raíz cancelan. Eso nos quedaría pi por la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado factor de 4 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Y si aplicamos distributiva, a pi por la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado por x, 4x al cuadrado, menos x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, diferencial de x, y haríamos la integral.
¿Cómo quería la antiderivada de esta función? Correcto. La integral de 4x al cuadrado pues sería 4x a la 3 menos la integral de x a la 4 a la 5 sobre 5 por el diferencial de x. Bueno, perdón, evaluando entre 0 y 2. Y listo. Si aplicamos la distributiva, aquí es fácil, ¿no? ¿Cuánto daría la sustitución de x igual a 2 en ese primer? Si x vale 2 sería 32 tercios. Y en el primero, ¿no? Y en el segundo sería exactamente lo mismo, pero con sobre 5. 32 quintos. Entonces pueden ir haciendo esta resta. ¿Cuánto va 32 tercios menos 32 quintos? Menos cuando reemplazamos por 0. Pero el problema de reemplazar por 0 es que al reemplazar por 0 esto daría 0. Así que tendríamos que esto es pi por 0. Y por tanto la respuesta sería hacer esta resta. 32 tercios menos 32 quintos daría ¿cuánto? Exactamente. Esto haría 64 quinceavos de pi. Y digamos, esto ya serían unidades cúbicas. ¿En qué sentido unidades cúbicas? En que si cada cuadrito de esto representaba un centímetro, entonces serían centímetros cúbicos. Si fueran metros, metros cúbicos. Si fueran decámetros, decámetros cúbicos. Bueno, sí quedó claro cómo aplicamos el método de los discos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Listo. Ahora vamos a pensar en las arandelas. Cuando pensamos en las arandelas, la idea es muy similar a la de los discos. Salvo que ahora sí se va a producir un hueco en la mitad de la región. ¿No? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función que fuese así, por acá, esta región, cuando se gira alrededor de su eje de revolución, lo que nos va a producir es un objeto tridimensional, pero que por dentro hueco. Porque justamente esta proyección sería de la siguiente forma.
Entonces, la revolución de la función exterior, la revolución de la parte exterior es la que le da la forma por fuera, pero la revolución de la parte interior es la que nos daría la forma en la que estaría por dentro. Y resulta que cuando uno toma una pequeña porción, una tajada chiquitica, lo que podría ver es esto. Yo corto en un trozo chiquitico, lo que voy a ver en ese trozo es que eso es como una arandela. Por eso se llama el método de revolución por arandelas. Va a ser una arandela chiquitica. Y claro, a medida que yo me mueva van a ir cambiando los tamaños, pero eso es una arandela. Entonces, claro, como son objetos tridimensionales diferentes y se obtienen de forma diferente, la integral sí debe mostrar ese pequeño cambio. ¿Qué tanto va a cambiar la integral de la forma normal a la integral por arandelas? Bueno, la forma normal sería discos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cambiar? Uno, que ya no vamos a pensar en un solo radio, sino que vamos a pensar en dos. Radio exterior región exterior y región interior. Entonces tenemos el radio exterior, el radio interior. Y a cada uno lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que como ahora sí va a haber una distancia entre el eje de revolución y la función, o sea, ya no va a ser al borde, sino que sí va a haber una distancia, justamente este menos k es el que nos dice cuál es la distancia que hay a ese eje de revolución. La distancia que hay a ese eje de revolución. Por eso ahí se restan esos valores de k. Lo vamos a dar con un ejemplo. Dice, hallar el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por las gráficas de las funciones f de x igual a 6 menos 2x menos x al cuadrado y y igual a x más alrededor de la región, al girar la región alrededor del eje y igual a 3. ¿Listo? Esa recta que está ahí es y igual a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear la integral. La idea es que yo planteo la integral y ustedes me ayudan a resolverla. Entonces, para la integral tendríamos lo siguiente. El volumen, obviamente es pi, la integral, en el intervalo en el que se está trabajando. Nos damos cuenta, la región está acotada entre menos 3 y 0. Y está en ese intervalo de valor de la x. Sería la integral de menos 3 a 0 de el radio mayor. ¿No? El radio mayor no siempre es la función que esté más encima de la otra. Vamos a mirar cuál es la función que está más alejada del eje de revolución. Y entonces, ¿por qué hago esa aclaración? Que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos la línea aquí, a pesar de que está la función que está por encima de la gráfica morada, para esa situación particular, el radio menor sería esta función, ¿no? La región exterior.
la región interior, el radio interior. ¿Sí? Es el que está más cerca del eje de revolución. Mientras que la recta, en este caso, sería la más alejada. Entonces, lo que les digo, no siempre hay que pensar cuál es la que está arriba, cuál es la que está abajo. Y ya, hay que pensar es respecto al eje de revolución, qué tan lejos o qué tan, cuál de las dos es la más lejana y cuál de las dos es la más cercana. Con todo esto, pues vamos a mirar cómo queda la integral. Sería la integral de -3 a 0. ¿Ok? La función que está más alejada del eje de revolución. En este caso sería la azulita porque en ese caso sería la región azul porque es la que está más lejos de esta recta. Sería 6 menos 2x menos x al cuadrado menos el eje de revolución. Como el eje de revolución en la recta es y igual a 3, entonces será -3 al cuadrado menos. Ahora vamos a mirar cuál es la que está más cerca. Entonces, desde esta recta, la curva que está más cerca a esa recta sería la otra función lineal, que igual a x más 6. Ya, x más 6, más 6, paréntesis, al cuadrado, diferencial de x. ¿Listo? Les voy a dar 2 minuticos y me cuentan cómo desarrollar ese primer cuadrado, que es el más complicado. 2 minuticos y regresamos.
Listo, listo. ¿Cómo nos fue? ¿Sí nos dio la integral? ¿Estaba fácil? Sí, claro. Esas son de las que salen en los parciales, ¿no? Corticas. Tu. Ok, después de hacer toda la operación. ¿Sí? Ah, solo el primero. Listo, vamos a revisar. Entonces, esto sería pi por la integral de 3 hasta 0. Aquí nosotros podemos hacer una operación primero, ¿no? Podemos hacer 6 menos 3 daría 3. O sea que esto es 3 2x menos x al cuadrado. Cuando uno eleva 3 términos al cuadrado, la fórmula es muy parecida a la del binomio al cuadrado. Solo que hay unas pequeñas variaciones. Aquí sería el primero al cuadrado, 3 al cuadrado sería 9. El segundo al cuadrado, que sería menos 2x al cuadrado, más 4x al cuadrado. Luego vendría el tercero al cuadrado, y a x a la 4. Esto me parece lo que tiene su compañero. Menos 2 veces todas las posibles multiplicaciones entre ellos. Es decir, 2 veces 3 por menos 2x. 3 por menos 2x sería menos 6x. También vendría 3 por menos x al cuadrado, sería menos 3x al cuadrado. Y aquí menos 2x por menos x al cuadrado sería más x al cubo, menos el segundo término al cuadrado. Al elevar el cuadrado sería x al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por x por 6, daría 12x, más el segundo al cuadrado, diferencial de x. Y listo. Lo único que tendríamos que hacer nosotros sería extender toda esa expresión a ver cómo nos queda. O sea que esto sería pi por la integral menos 3 a 0. Aquí en el primero, que era que su compañera nos compartía, vamos a ver, sería 9 términos con x al cuadrado, bueno, con x. Términos con x solamente sería el menos 6x. 9, 6x. Ahora, términos con x al cuadrado. Este y este sería 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado nos daría al cuadrado, x al cuadrado. Luego ese término cúbico y luego ese término a la 4. Y aquí este menos se distribuye. Entonces cuando le aplicamos la distributiva y al menos, sería menos x al cuadrado, 12x, menos 36, diferencial de x. Y por tanto eso sería pi
por la integral de menos 3 a 0 ay, perdón, aquí me quedo con una cosita. Aquí era x más 6, que era la función era x más 6, pero tocaba restarle 3. ¿Sí? Me di cuenta, ya les digo en qué parte. Cuando aquí se resta, esto da x más 3 al cuadrado, ya que esto quedaría 3 por 2, 6, sería 6x más 9. Aquí al simplificar me quedaría menos 6. Entonces, ¿por qué me di cuenta? Por el 9. Cuenta que se me olvidó restar este, porque este 9 con este menos 9 se debían cancelar. Era obligatorio que se cancelara. Entonces nos quedaría términos con x, menos 6x menos 6x daría menos 12x. Términos con x al cuadrado se cancelan. Este cancela con este. Términos con x al cubo, ya más x al cubo más x a la 4 por el diferencial de x. Y vamos a integrar. Entonces esto quedaría pi factor de. Integral de menos 12x, pues sería menos 12x al cuadrado sobre 2. Integral de x al cubo, ya x a la 3 sobre 3. Perdón, x a la 4 sobre 4. Y la integral de x a la 4 sería x a la 5 sobre 5. Y aquí vamos a evaluar la x entre menos 3 y 0. En 0 es fácil porque 0 todo a 0, ¿no? Aquí, aquí y aquí, esas tres sustituciones dan 0. Cero menos cuando se reemplaza por menos 3. ¿Cuánto daría la sustitución de menos 3 en cada uno de los términos? Calculadoras a la mano. ¿Cuánto les da? ¿Sería menos 3? Ok. Bueno, vamos a revisar. Aquí simplificamos y nos quedaría menos 6. Entonces sería menos 3 al cuadrado, 9. Y 9 por menos 6 daría menos 54. Entonces quedaría menos 54. Vendría cuando reemplazamos aquí en x a la 4. Menos 3 a la 4
daría 81. ¿Ya? 81 cuartos. ¿Qué pasaría con el otro? ¿Qué pasa cuando x vale menos 3 en el tercer término? Ujú, correcto. Si reemplazamos por menos 3 en el último nos daría menos 243, que es exactamente menos 3 a la 5, dividido entre 5. Y ubicando, perdón, todos esos números dentro de la calculadora, ujú, bueno, por acá no sería 108 sino 54, ¿vale? Porque tocaba dividir por 2. ¿Ok? Sí, porque te quería menos 6 por menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que menos 6 por 9. Y menos 6 por 9 te haría menos 54. Que 6 por 3, 18, 18, ¿no? Ya hago 324. Mm, ok. Bueno, sería que volvieras a revisar esa cuentica, porque si haría menos 54. Si lo simplificas el menos 12, te da menos 108. Te da 108, perdón. Bueno, esa respuesta, menos 4 más 81 cuartos, 243 cuartos, eso daría que esto es 0, y aquí sería menos pi por el término dentro del paréntesis, que es menos 1647 veinteavos, y pues menos pi por menos 1647 avos daría 1647 avos de pi sobre 20. Eso es más o menos 82,35 unidades cúbicas. Menos 82,35 pi unidades cúbicas. ¿Listo? Preguntas, dudas, si está claro cómo se calcula volúmenes, cómo es el planteamiento. Más que todo es el planteamiento. Una vez la integral esté planteada, calcularla a lo de menos. Cuando son racionales, o sea, como dividen, algo así, uy, sería súper heavy integrar eso. Porque, por ejemplo, este caso, este caso de aquí
sea por el método de que de discos o de arandelas, o sea, si hay que restar o no hay que restar, el problema es que hay que elevar esto al cuadrado. Y en un caso como este, tocaría hacer fracciones parciales, pero de cuadráticos irreducibles. Eso sería encontrar algo de la forma ax más b sobre x al cuadrado más 4 más cx más d sobre x al cuadrado más 4 al cuadrado diferencial de x. Y cuando ya se tengan esos coeficientes, el de a, b, c y d, tocaría usar sustitución trigonométrica para resolverlo. Entonces, pues, digamos que sí o sea, si hay ejercicios, uno puede proponer un ejercicio de esa forma, pero realmente que uno los vea en la práctica, no. Uno usualmente ve como rectas, parábolas, polinomios, pero el problema está en eso. El cuadrado, después de que lo eleves, te va a complicar las cosas 2000%. No, realmente no. En la práctica poco. O sea, de hecho es que si uno quiere que, por ejemplo, las trompetas, partes de inicio de las trompetas, así, esto se modela a nivel computacional con exponenciales. De tal manera que rápidamente cojan esa curva en casi que rectas. Entonces, a pesar de que ese tipo de funciones también tienen ese comportamiento, pero es que ese comportamiento es mucho más lento y más prolongado. Mientras que al usar una exponencial, casi que queda marcada la forma. Entonces se suele usar más para modelamiento. Y pues la exponencial sí sería mucho más sencilla. De que se puede con racionales, sí, pero complicado. Bueno, el último caso sería el de los casquetes cilíndricos, ¿no? Es otro caso diferente. Entonces, la razón de que sean casos diferentes se basa en lo siguiente. Hasta el momento, tal y como hicimos los dos ejercicios anteriores, mi eje de revolución de alguna u otra forma estaba paralelo a la estructura de la curva. Como decíamos, y igual a f de x y aquí y igual a cero. Es como que yo tengo el mismo panorama para la x, perdón, para la función, para la recta de revolución. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo cambiar el eje de revolución. Yo podría decir, no, ahora lo que me interesa es, gráfica está así, de forma vertical, no elegir una recta horizontal como eje de revolución, sino elegir una recta vertical. ¿Listo? Cuando yo cambio de recta, en vez de tomar una recta horizontal y tomar una recta vertical, pues ese ejercicio de girar alrededor de la recta me van a dar dos objetos diferentes. Por ejemplo, en este caso, lo que se vería sería algo así.
internamente pues habrían como unos cilindros, que desde un punto de vista por encima lo veríamos de esta forma, porque es una boquita que está hundida hacia la mitad. O hagan de cuenta como que uno hace una bolita de masa de harina que hace como un huequito en la mitad para darle la forma y poner algo ahí relleno. Esa sería más la forma a la que se parecería ese sólido de revolución versus si yo lo giro en la otra forma. Yo cojo esta región y la giro en sentido, pues lo que yo tendría sería algo como esto. Por tanto, pues el sólido de revolución sería diferente su volumen. Como su volumen es diferente, hasta la fórmula de la integral va a cambiar. Entonces, justamente en estos casos lo que hace uno es lo siguiente. Vamos a multiplicar 2pi por el radio de la función por la resta de la función de las funciones por el diferencial de x. SR de x simplemente es una medida de qué tan lejos estoy de mi centro de revolución. Para cualquier punto, qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Si estoy cerca, pues el volumen aporta poco porque va a girar poquito, pero si el radio está lejos, va a aportar harto volumen, ¿no? La idea es 2pi de la integral del radio de giro o del radio respecto al eje de revolución por la resta o la diferencia entre las dos funciones que acotan la región. Vamos a ver en este caso. En este caso lo ideal para los casos, las fórmulas que veníamos trabajando, que la recta fuese horizontal. Si la recta fuese horizontal, nosotros usaríamos los dos casos de revolución que ya vimos. Pero en este caso dicen no. Nosotros queremos coger esa región que está ahí y la vamos a hacer girar alrededor de la recta x igual a 5. Les van a dar sólidos diferentes. Primera pregunta, tal y como está ahí la gráfica. ¿Entre qué números nosotros plantearíamos la integral? El valor de la x, ¿entre qué valores está cambiando? Sí, señor. Ahí está la región de color naranja. Pero esa región de color naranja está entre dos valores de x. ¿Cuáles son los dos valores de x entre los cuales está esa región? ¿Qué intervalo? Entonces, estamos entre 0 y 3. Y resulta que nuestro eje de revolución está por acá, cuando x vale 5. La idea es determinar cuál es la distancia que hay entre cualquier número entre 0 y 3 y ese eje de revolución. Por ejemplo, yo aquí ubico el x, la distancia que hay entre este x y el eje de revolución sería menos x. ¿Por qué? Por la forma en la que nosotros calculamos en la recta real distancias. Cuando nosotros tenemos
dos numeritos, por ejemplo, oh, listo, en el tiempo 1 la persona estaba a 2 metros, en el tiempo 2 estaba a 10 metros de un punto de referencia. Yo quiero conocer la distancia que ha recorrido o la distancia que hay entre estos dos puntos. Sabemos que es la resta del mayor menos el menor. La distancia, la del mayor menos la del menor. Aquí está pasando exactamente igual. Resulta como 5 es un valor más grande que 0 y 3, pues entonces el valor mayor va a ser el eje de revolución, va a ser el 5, y el valor menor sería el x. ¿Por qué? Porque está a la izquierda del 5. Y si yo quiero calcular la distancia que hay entre ese x y el 5, pues simplemente los resto. Entonces ya tenemos quién es r de x. Y si ya tenemos quién es r de x, la integral sale de la siguiente forma. Entonces nosotros podemos decir que el volumen del sólido de revolución es 2pi por la integral entre los números que se mencionaron, entre 0 y 3, de la función mayor, perdón, del radio de giro, que ya dijimos que era 5 menos x, por la resta entre las funciones. La resta entre las funciones la hacemos a partir del orden de cuál es mayor y cuál es menor. Recordemos que es mayor la que esté por encima, es menor la que está por debajo. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto sería factor de la gráfica azul, que es 4x menos x al cuadrado, menos la función inferior, que es la recta y igual a x. Aquí puse diferencial de y y diferencial de x. ¿Cuál es el diferencial de x? Y listo. Ese sería simplemente el planteamiento. Hacemos el producto de esas dos funciones y acabaríamos. Esto sería 2pi por la integral de 0 a 3 de la primera función, que es 5 menos x, por la segunda función. 4x menos x daría 3x, menos el segundo término cuadrado por el diferencial de x. ¿Cómo haríamos esta integral? ¿Qué técnica se les ocurre ahí para resolver esa integral? ¿Qué se les ocurre? La técnica más fácil para hacer esa integral es la multiplicación. Porque nosotros sabemos que si hay una multiplicación, la única técnica que podríamos usar sería hacer partes. Y partes pues es más complicado.
Mejor hacer la distributiva. Sería 2pi, la integral de 0 a 3. Y aplicamos aquí la ley distributiva. Ya, 5 por 3, 15. 5 por menos x al cuadrado sería menos 5 al cuadrado. Luego vendría menos x por 3x sería 3x al cuadrado. Y por último, menos x por menos x al cuadrado sería más x al cubo. Diferencial de x sería igual a 2pi por la integral desde 0 hasta 3. Y hacemos aquí suma de términos semejantes. Entonces termino con x al cubo, pues x al cubo. Términos con x al cuadrado sería menos 5 y menos 3, daría menos 8. Y el tercer término que sería 15x, entonces más 15x por el diferencial de x. Y listo. Hacemos esa integral. ¿Cuánto nos da esa integral? ¿Cuánto es la integral de x al cubo menos 8x al cuadrado más 15x? Correcto. Integral de x al cubo, x a la 4 sobre 4. Integral de menos 8x al cuadrado sería x a la 3 sobre 3. Más la integral de 15, x sería 15x a la 2 sobre 2. Con la x entre 0 y 3. Entonces nuevamente, vamos a reemplazar por 3 y me cuentan cuánto da, porque si reemplazamos por 0, pues todo da 0. ¿Cuánto da este reemplazo? ¿No? Eso sería 2pi factor de. ¿Correcto? Si empezamos por 3 a la 4, es 81, entonces sería 81 cuartos. Menos 216 sobre 3, casi así. Veamos 5, 8 por 216 sobre 3
Eso se puede dividir, o bueno, se puede simplificar hasta 72. Sería menos 2/16 sobre 3, estaría bien. Y si reemplazamos aquí por 3, nos daría 9. 9 por 15, 135. Entonces más 135 medios. Y sumamos todo lo que está dentro del paréntesis. Eso nos daría 63 cuartos. O sea que eso sería 2pi por 63 cuartos. Y al aplicar aquí la distributiva, nos quedarían 63 medios de pi. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Está ahí? Más o menos, más que menos, más menos más. Por el momento no. Bueno, entonces esas son las aplicaciones de integral. Claro, hay diferentes aplicaciones, ¿sí? De hecho, ustedes en el primer taller, no mentiras, en el segundo taller, se van a encontrar con un par de aplicaciones. Uno puso la integral para calcular fuerza, para calcular distancias, para calcular trabajo. Simplemente plantea la integral de acuerdo al modelo y lo usa. Digamos que esto es porque se hace cuenta como aplicaciones de la integral, porque hay que construir el modelo aparte. Pero, por ejemplo, un ejercicio que diga, no sé, que si la función de fuerza de un objeto es x al cuadrado sobre 3, entonces que calcule el trabajo. Pues el trabajo sería la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 donde se hace la fuerza. Y listo. En muchos de los ejemplos que ustedes encuentran de aplicaciones de la integral, la fórmula de fuerza, la fórmula de trabajo para el cálculo, la fórmula del cálculo del trabajo usando la fuerza y la fórmula del flujo a partir de la presión son integrales que se plantean directamente. ¿Sí? Digamos que las únicas que son como diferentes son estas, pues porque si requiere explicar por qué el radio, por qué la altura, pero el resto pues no son complicadas. Igual las funciones no lo suelen ser, no hay problema. Ahora, para finalizar, vamos a hablar un poquito de sucesiones reales. ¿Listo? La idea es hacer como una pequeña introducción muy corta de sucesiones y series, explicar qué es y para qué se usa. Bueno, eh, el asunto de las sucesiones y las series reales está en que en este momento, salvo un ejemplo muy particular que les voy a mostrar ahorita, no es posible saber, perdón, no es posible aplicar directamente las sucesiones y las series. ¿Sí? Que tienen aplicación muy fuerte, básicamente con las series llevadas a un nivel un poquito más alto, lo que se llaman las series de Fourier y lo que se llaman la transformada Z, es que los programas de cómputo que tienen que ver con simulaciones hacen operaciones de descomposición de señales. ¿No? Descomposición de señales, ¿desde qué punto? Desde empezar simplemente con saber si una foto es original o no es original. Cuando a una foto se le aplican filtros en Photoshop,
eso daña su espectro de frecuencia. El espectro de frecuencia es una serie que uno aprende a calcular. Entonces, claro, las series son difíciles de hacer. Eso uno tiene que aprender cuál es el concepto para poderlo aplicar en la computadora, qué es lo que quiere que haga la computadora y cómo interpretar los datos. Cuando una función tiene una serie, perdón, cuando una función es original, no ha sido modificada, su espectro de Fourier tiene una forma muy particular. Todas las fotos tienen el mismo espectro de Fourier. Cuando se le aplican filtros, hay unas modificaciones. Eso sirve para ese tipo de cosas. Justamente este programa que yo uso para la grabación se llama OBS Studio. Él aplica un filtro sobre el ruido con el que se hace la grabación y ese filtro sobre el ruido se hace a partir de una serie de Fourier. Lo que yo le digo es, quíteme esta ventana de ruidos, él toma el audio, hace la transformada de Fourier, me quita esas frecuencias bajas y me recupera el sonido. Entonces, las aplicaciones son muchas, muy fuertes, pero lo más probable es que en lo que vemos ahorita se nos escape explicar por qué llegamos hasta ese punto. Entonces, se necesitarían cursos superiores para ver propiamente esas aplicaciones. Entonces, con la introducción, vamos a hablar un poquito de sucesiones y series. ¿Qué es una sucesión y qué es la diferencia de la serie? La sucesión son muestreos. A nivel práctico y a nivel computacional es imposible tomar todos los posibles registros de un movimiento. ¿Sí? Lo máximo que ahorita logran hacer capturadoras de video son 240 Hz. Hay cámaras de video que logran capturar 240 imágenes en un segundo. Claro, son tantas imágenes en un segundo que cuando uno ve el video pareciese que el video fuera continuo, pero no lo es. Simplemente son retratos separados uno de los otros, que pareciesen continuos, pero no lo son. Entonces, simplemente una sucesión es eso. Cuando yo tomo una función y le tomo un muestreo, tan, 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 tan. Les digo, primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato. Esa es la forma tanto como Excel, como programas como Python, MATLAB, R, manejan datos y variables. No se trabaja con una función continua, sino con muestreos. Eso es básicamente una sucesión. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en la sucesión? Nos interesa saber si a medida que yo hago tender ese número de muestreos a infinito, la sucesión se aproxima como a un valor. Si se dan cuenta, aquí tengo una gráfica con unos puntos rojos que cada vez vemos que se parecen más a la línea azul. Entonces, a ese numerito al cual se van aproximando las sucesiones, sí existe en lo que llamamos el límite. Y ese límite es el que usaremos para describir, para decir si la serie, perdón, si la sucesión es convergente. Convergente significa que se aproxima hacia ese número. ¿Y cómo se hacen esos cálculos? Fácil. Los cálculos se hacen igual que los cálculos de límites, pero con las mismas propiedades del cálculo de límites, cálculo diferencial. ¿Cuáles son las propiedades? Límite de una suma más los límites. Límite de una multiplicación, multiplicación de límites. Límite de una división, división de límites siempre y cuando el de abajo no se nos haga cero. Entonces nada raro vamos a hacer.
Pero sí vamos a empezar a ver un par de cositas, ¿no? Entre esos ejercicios que están ahí, esos 4 ejercicios de sucesiones, vamos a mirar el, el 2 primero antes que el uno. Ya les explico por qué el uno requiere un tratamiento particular. Vamos a empezar primero con el 2. No, la sucesión es esta. A sub n igual a 3n cuadrado menos n más 4 sobre 2n cuadrado más 1. Entonces la pregunta es, bueno, a medida que el n se hace más grande, ¿esa sucesión se va aproximando a algún numerito o no se va aproximando? Uno podría jugar al tanteo. Decir, bueno, ¿qué pasa si yo reemplazo por 1? A sub 1 sería 1 al cuadrado 1 por 3 3, entonces sería 3, 1 más 4 sobre 2 más 1. Sería 3 menos 1, 2, 4, 6, 2 por 1, 2, más 1, 3. 6 dividido entre 3 daría 2. Listo. ¿Qué pasaría con el segundo? Si reemplazamos aquí la n por 2, sería 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 2 más 4, sobre, aquí abajo, 2 al cuadrado 4 por 2, 8, 2, 4 más 1. Aquí arriba sería 12 menos 2, 10, 4, 14, 2 por 4, 8 más 1, 9. Y 14 dividido entre 9 sería como 1.55. ¿No? Y tercero, vamos a hacerlo hasta ahí. Reemplazamos la n por 3, sería 3 al cuadrado 9, 3, 27, menos 3 más 4, sobre, en el denominador, 3 al cuadrado 9 por 2, 18, entonces sería 10 más 1. Y arriba sería 27 menos 3, sería 24, más 4, 8. Y 28 dividido entre 19 nos da 1.47. 9 por 3, 27, menos 3 más 4. Cuadrado 9, pues 18 más 1, 19, sí. Sería 1.47. Es la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo a tomar números muy grandes? Por ejemplo, imagine que yo reemplazo la n por 1.000.000. ¿Cuánto me daría la n en 1.000.000? En 2.000.000, en 100.000.000. Entonces, justamente para eso es que se calculan los límites. Y el límite cuando se calcula infinito se hace de la siguiente forma. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es decir, el límite cuando n tiende a infinito
de 3n cuadrado menos n más 4 sobre 2n cuadrado más 1. La idea es que se va volviendo más pequeño. La pregunta es hasta qué punto se va a volver pequeño. O sea que si llega a volver cero o hay un límite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que una vez tengamos la expresión, vamos a dividir por la potencia más alta del denominador. Siempre del denominador. Entonces, como este denominador es de orden n cuadrado, vamos a dividir todos los términos de la expresión por n cuadrado. Sería 3n cuadrado sobre n cuadrado menos n de n cuadrado más 4 sobre n cuadrado dividido entre, y aquí en el denominador sería 2n cuadrado sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. ¿Listo? La idea siempre es dividir por la potencia más alta del denominador. Y empezamos a simplificar. Ya que eso sería el límite de n tiende a infinito. Simplificamos n cuadrado con n cuadrado. Aquí nos queda en el primer término 3. Aquí en el segundo. Cancelo una n con las dos de acá. Sería una n abajo. Ya me quedaría 1 de n. En el tercer término, pues queda igual porque no hay con quién simplificar. 4n cuadrado. Sobre en el otro término. N cuadrado sobre n cuadrado nos daría 2 más 1 sobre n cuadrado. Y listo. Aquí está el truco de por qué dividir por la potencia más alta del denominador. ¿Qué pasa si yo cojo a 1 y lo divido por 1.000.000? Y al n. Estoy tomando un n muy grande, por allá 1.000.000. ¿Cuánto haría 1 dividido entre 1.000.000? Exacto, 1 por 10 a la menos 1 por 10. Algo así como 0.000001. Ahora, si yo después digo que voy a dividir 1 entre 25.324.328 millones 304.028, eso da 3.94 por 10 a la menos 8. Es decir, 0.000006. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando yo divido una constante en un número muy grande? Cuando el n se vuelve muy, muy, muy grande,
esta división se vuelve muy pequeña. Al quedar dividiendo por un número muy pequeño, esto iría para cero. Esto se iría para cero y esto se iría para cero. En el límite, allá cuando escojo un número excesivamente grande, esa división prácticamente es cero. Entonces todos los términos que queden con una n abajo van a dar cero. Por tanto, los únicos sobrevivientes al cálculo de ese límite serían 3 y 2. Es decir, que si yo tomo números muy grandes, cuadrado, n más 4 sobre 2n cuadrado más 1. Si yo tomo números muy grandes, esa sucesión se va aproximando a 3 medios, ¿sí? A 1 punto. ¿Preguntas? Si está claro o no está claro, más o menos. Les voy a explicar ahora por qué después el 1. Resulta que el 1 tiene a su n menos 1 a la n sobre n ¿qué pasa? Siempre que nos aparezca ese término de menos 1 a la n, solo van a aparecer dos opciones correctas, ¿listo? Jamás va a aparecer una tercera. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por a su n solo tiene dos opciones. Una que de 0 si la sucesión va para 0. Yo quito este pedazo de menos 1 a la n y la sucesión va para 0. O que el límite no exista, o sea, no hay convergencia, y a su n no converge a 0. Existen solo esas dos opciones. ¿Por qué? Porque es que menos 1 a la n va a generar una alternancia. Entonces, ya vamos a ver cómo es que funciona el caso de la alternancia. Lo que nosotros vamos a concentrar es en esto. Vamos a calcular este límite. Vamos a mirar cuál sería el límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1. Aquí nuevamente, como eso es un límite al infinito, vamos a ir por la potencia más alta del denominador, sería n. Sería el límite cuando n tiene infinito de n sobre n sobre n sobre n sobre n. Eso sería el límite cuando n tiene infinito de n dividido entre n daría 1. 1 sobre 1 más sobre n. Entonces ya lo dijimos. Cuando n tiene infinito, 1 sobre n se vuelve rápidamente 0. O sea que esto va para 0. Y si esto va para 0, significa que esta división iría para 1. Entonces, si no estuviera ese menos 1 a la n, el límite sería 1. ¿Qué ocurre? Que como está ese menos 1 a la n, el problema cambia. ¿Por qué cambia?
Porque resulta lo siguiente. Si yo fuera a graficar solamente este, lo que diríamos sería lo siguiente. Cuando n vale 1, sería 1 sobre 1 más 1, es decir, medio. Cuando la n vale 2, daría 2 sobre 2 más 1, que sería 2 tercios. Cuando n vale 3, sería 3 sobre 3 más 1, que sería 3 cuartos. Y así va pasando con los otros. 3 cuartos, 4 quintos, sextos, 6 séptimos. Bla, 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 bla. Pero lo que nos dice es que a medida que el n crece, se va pareciendo cada vez más a 1. Pero resulta que este demoncillo, diablillo de por acá, nos va a cambiar los signos de los impares. Menos 1 a una potencia impar va a dar negativo. Y a las potencias pares va a dar 0. Entonces, ¿qué ocurre? Este numerito ahora se proyecta abajo. El de aquí se proyectaría hacia abajo. Aquí también. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué va pasando? Que tenemos unos positivos, unos negativos. Unos positivos, unos negativos. Y por tanto, ya la función no se va a acercar solamente a 1, sino que también se va a acercar a menos 1. Y como los límites no coinciden, o sea, por los pares da uno, por los impares da otro, y se supone que cuando pensamos en el límite pensamos todas las posibles soluciones. Como este límite nos dio 1, ya podríamos responder el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por a sub n está por 1 sobre n sobre este límite no existe. ¿Por qué? Por esta misma razón de acá. Si la sucesión no converge a 0, no existe. ¿A qué número convergió la función? Perdón, convergió la sucesión. A 1. ¿1 es diferente de 0? Sí. Como 1 es diferente de 0, vamos a decir que el límite, ¿vale? Bueno, con eso hicimos una parte del módulo 2, realmente, perdón, del módulo 3. El módulo 3 es tal vez el más extenso de todos los módulos. Entonces las invito y los invito a que revisen el resto del material, revisen los criterios de convergencia de series. Aquí ya más o menos hablamos de sucesiones. La idea será que revisen la temática de series y cualquier duda o inquietud, háganmelo saber. Yo les contesto por correo y si logro armar un video atendiendo la duda de alguien, se los comparto a todos para que les quede claro, ¿no? Y para que a todos nos sirva de ayuda. Entonces, sin más, y siendo las 7:52, vamos a dar por finalizado este encuentro sincrónico. Muy buenas noches.